Santa Filomena, también conocida como Santa Filomena, es una santa cristiana venerada en la Iglesia Católica. La devoción a Santa Filomena se popularizó en el siglo XIX principalmente debido a los relatos de supuestos milagros y gracias recibidas a través de su intercesión. Se cree que Filomena fue una mártir cristiana que vivió en el siglo III, en los primeros años de la Iglesia. Según la tradición, era una joven princesa de Grecia o de un reino oriental que se convirtió al cristianismo. La historia más comúnmente asociada con Santa Filomena cuenta que fue martirizada a una edad temprana bajo el reinado del emperador romano Diocleciano. Se dice que rechazó casarse con el emperador, quien quedó impresionado por su belleza, ya que había consagrado su virginidad a Cristo. A raíz de su rechazo, Filomena fue sometida a varios intentos de martirio, incluyendo ser arrojada al río con una piedra atada al cuello y ser disparada con flechas, pero según la leyenda, estos intentos fracasaron y finalmente fue decapitada. Se le considera la patrona de diversas causas, incluyendo la pureza, la protección contra enfermedades y la intercesión en situaciones difíciles. Aunque su historia puede ser controvertida, su influencia en la espiritualidad y la cultura católica es innegable, y su imagen y devoción continúan siendo parte de la tradición católica. Historia de Santa Filomena, revelada por ella misma a la Madre María Luisa de Jesús. Yo soy la hija de un príncipe que gobernaba un pequeño estado de Grecia. Mi madre era también de la realeza. Ellos no tenían niños. Eran idólatras y continuamente ofrecían oraciones y sacrificios a sus dioses falsos. Un doctor de Roma llamado Publio vivía en el palacio al servicio de mi padre. Este doctor había profesado el cristianismo. Viendo la aflicción de mis padres y por un impulso del Espíritu Santo les habló acerca de nuestra fe y les prometió orar por ellos, si consentían a bautizarse. La gracia que acompañaba sus palabras, iluminaron el entendimiento de mis padres y triunfó sobre su voluntad. Se hicieron cristianos y obtuvieron su esperado deseo de tener hijos. Al momento de nacer me pusieron el nombre de Lumena, en alusión a la luz de la fe, de la cual era fruto. El día de mi bautismo me llamaron Filomena, hija de la luz, Filia Luminis, porque en ese día había nacido a la fe. Mis padres me tenían gran cariño y siempre me tenían con ellos. Fue por eso que me llevaron a Roma, en un viaje que mi padre fue obligado a hacer debido a una guerra injusta. Yo tenía 13 años. Cuando arribamos a la capital nos dirigimos al palacio del emperador y fuimos admitidos para una audiencia. Tan pronto como Diocleciano me vio fijo los ojos en mí. El emperador oyó toda la explicación del príncipe, mi padre. Cuando éste acabó y no queriendo ser ya más molestado le dijo: yo pondré a tu disposición toda la fuerza de mi imperio. Yo solo deseo una cosa a cambio, que es la mano de tu hija. Mi padre, deslumbrado con un honor que no esperaba, accede inmediatamente a la propuesta del emperador y cuando regresamos a nuestra casa, mi padre y mi madre hicieron todo lo posible para inducirme a que cediera a los deseos del emperador y los suyos. Yo lloraba y les decía: ustedes desean que por el amor de un hombre yo rompa la promesa que he hecho a Jesucristo. Mi virginidad le pertenece a él y yo ya no puedo disponer de ella. Pero eres muy joven para ese tipo de compromiso, me decían, y juntaban las más terribles amenazas para hacerme que aceptara la mano del emperador. La gracia de Dios me hizo invencible. Mi padre, no pudiendo hacer al emperador ceder y para deshacerse de la promesa que había hecho, fue obligado por Diocleciano a llevarme a su presencia. Antes tuve que soportar nuevos ataques de parte de mis padres hasta el punto que de rodillas ante mí, imploraban con lágrimas en sus ojos que tuviera piedad de ellos y de mi patria. Mi respuesta fue: no, Dios, y el voto de virginidad que le he hecho está primero que ustedes y mi patria. Mi reino es el cielo. Mis palabras los hacía desesperar y me llevaron ante la presencia del emperador,
el cual hizo todo lo posible para ganarme con sus atractivas promesas y con sus amenazas, las cuales fueron inútiles. Él se puso furioso e, influenciado por el demonio, me mandó a una de las cárceles del palacio donde fui encadenada. Pensando que la vergüenza y el dolor iban a debilitar el valor que mi divino esposo me había inspirado. Me venía a ver todos los días y soltaba mis cadenas para que pudiera comer la pequeña porción de pan y agua que recibía como alimento, y después renovaba sus ataques, que si no hubiera sido por la gracia de Dios no hubiera podido resistir. Yo no cesaba de encomendarme a Jesús y su Santísima Madre. Entonces, el emperador frenético ordenó que me enterraran con una ancla atada al cuello en las aguas del río Tíber. La orden fue ejecutada inmediatamente, pero Dios permitió que no sucediera. Entonces se renovó su frenética ira y ordenó que fuera sumergida en las aguas del Tíber con un ancla en el cuello. La orden fue ejecutada, pero Dios no permitió que esto tuviera éxito. En el momento en el cual iba a ser precipitada al río, 2 ángeles vinieron en mi socorro, cortando la soga que estaba atada al ancla, la cual fue a parar al fondo del río, y me transportaron gentilmente a la vista de la multitud, a las orillas del río. Este milagro duró un maravilloso efecto en un gran número de espectadores que se convirtieron a la fe, pero Diocleciano lo atribuyó a cierta magia secreta y me arrastraron por las calles de Roma y ordenó que me dispararan una lluvia de flechas. Cuando las recibí, mi sangre fluía por todos lados. Él ordenó, cuando estaba exhausta y moribunda, que fuera llevada nuevamente al calabozo. El cielo me honró con un nuevo favor. Entré en un dulce sueño y cuando desperté estaba totalmente curada. El tirano, lleno de rabia, dijo, que sea nuevamente traspasada con flechas afiladas. Otra vez los arqueros doblaron sus arcos, con todas sus fuerzas, pero las flechas se negaron a salir. El emperador estaba presente y a la vista de esto se llenó de rabia, y diciendo que yo era una maga, pensó que la acción del fuego destruiría este encantamiento. Entonces ordenó que las puntas de las flechas fueran calentadas en un horno al rojo vivo y con ellas mandó apuntar nuevamente contra mí. Y esta vez las flechas fueron disparadas, pero estas, luego de recorrer parte de la distancia que las separaba de mí, tomaron milagrosamente la dirección contraria desde donde habían sido lanzadas y 6 arqueros fueron muertos por estas. Entonces varios de ellos renunciaron al paganismo y la gente comenzó a rendir público testimonio del poder de Dios que me había protegido. Esto enfureció al tirano, que determinó apresurar mi muerte, ordenando que mi cabeza fuera cortada con un hacha. Entonces, mi alma voló hacia mi divino esposo, el cual me coronó con la corona de la virginidad y la palma del martirio, y distinguida con esta elección, tengo parte en el gozo de su divina presencia. Este día que fue tan feliz para mí por verme entrar en la gloria, fue un viernes, y la hora de mi muerte, la 3 de la tarde, el mismo día y la misma hora en que el Divino Maestro expiró.